La Taberna de Clio presenta Titanic, capítulo 1, Construyendo el sueño. Muy buenas noches, bienvenidos seas a La Taberna de Clio, un espacio dedicado a abordar la historia desde distintos puntos de vista, siempre entre amigos, o eso se supone. Esta noche de sábado, en vez de salir a interactuar con la sociedad, nos hemos reunido para hablar de un tema apasionante. Sí, esas son nuestras vidas. ¿Saben? Hace más de un siglo, la humanidad tenía completa fe en la ciencia, el futuro, el progreso. La revolución industrial había traído cambios acelerados en todo aspecto de nuestras vidas. Había una emoción en general, expectativas sobre saber qué sigue. Máquinas, electricidad, vino la poderosa exposición de París con la Torre Eiffel y, claro, la construcción de un barco gigantesco que retaba todo lo conocido hasta el momento. El Titanic fue un símbolo de progreso, pero, como veremos durante este capítulo, también de peligro. Para hablar de esto me acompañan tres sabios, pues todos aquí nos hemos enfocado a lo largo de nuestras vidas en menor o mayor parte a estudiar y difundir algo tan hermoso como es el estudio del pasado y la cultura. Somos dos docentes, un guía de turistas y otro que, por alguna extraña razón que no acabo de comprender y solo llamaré suerte, está dentro del ámbito de los museos. Les saludo en orden de que fueron entrando aquí al Zoom. Mi querido conejo lunático, muy buena noche, ¿cómo te va? Muy buenas noches, mi querido colega, pues todo bien, todo bien. Me da muchísimo gusto. Ay, ya estoy sonando como político en discurso, pero bueno. Pues bueno, vamos a darle. Hemos estado planeando este momento por mucho tiempo y ya era hora de que al fin pudiéramos darle luz verde. Tenemos muchos capítulos por ahí, muchos intentos que ya les iremos compartiendo en el momento. Mi querido Zar Zamorita, que sigo sin saber cómo llegamos a ese apodo. Muy buena noche, ¿cómo le va, colega? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Pues aquí, ya saben, llevando la historia a través de diferentes ámbitos, puede ser los museos, puede ser una simple plática o este sencillo podcast en el que pues nuestros amables escuchas tienen la disponibilidad de escucharnos, aunque pues bueno, rara vez nos llegamos a reunir físicamente, pues aquí andamos con todo y pues gracias por esta invitación. Y mi apodo, pues honestamente no lo sé, fue algo que se me ocurrió en algún debraye mental, pero bueno, creo que se queda y pues nada, gracias. No nos hacemos responsable de lo que diga el Zar, cabe decir, si nos quieren funar que sea a él solito, y si la vida adulta nos hace reunirnos poco tiempo. Y por último, ya que su computadora estaba dando problemas, el emperador durmiente, mi querido emperador, qué gustazo saludarlo. Buenas noches a todos, me encanta estar rodeado de pura gente sabia y Jorge. Pues... no, para nada, ok. Siempre es un gusto, un placer hablar con ustedes y qué mejor que empezar este proyecto para divertirnos un rato, que compartir algo de información y reírnos, ok. Sobre todo tratemos de reírnos y al final de disfrutar la historia, que también se puede. Ese es el chiste de la historia, porque muchas veces han hecho que no la disfrutemos. Aunque la persona siempre fue mi materia favorita, pero esas discusiones ya las iremos teniendo poco a poco. A usted, querido escucha, no le importa quiénes somos, sinceramente. Si usted dio clic en este episodio, es número 1, porque se lo compartimos y es posiblemente un familiar, amigo, alumno, que le pedimos que nos diera su opinión. Número 2, porque le llamó la atención saber sobre el Titanic. Entonces vamos directo al tema. Primero hablemos sobre los mitos de la construcción de este barco gigantesco, una mansión flotante. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso? ¿Quién mejor para empezar con este tema que el querido emperador? Ilumínanos, por favor. ¿Qué onda con estos barcos hermanitos, con la fabricación? Listo, ok. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Ya sabemos que el ser humano siempre le ha gustado construir cosas, entre más grandes mejor, por demostrar poder. Y centrémonos en una época bastante curiosa, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, en alguna ocasión lo hemos platicado entre nosotros, plena revolución industrial,
Y las máquinas por excelencia de esta época van a ser los barcos de vapor. Es la tecnología punta. Lo que hoy en día serían estos satélites que estamos mandando constantemente al espacio, bueno, en esta época son los barcos de vapor. Y no es algo nuevo, ¿sí? Ya desde años antes ha habido cierta obsesión con los barcos. En algún otro momento podremos hablar del Gran Oriental, que fue otro intento de barco gigante. Pero ¿no para el esta Gran Cali? época... Baboso. Bueno, tenemos la época de la navegación a vapor y nos vamos a encontrar con una competencia. ¿Sí? ¿Quién puede tener los mejores barcos que te lleven desde Europa hasta Norteamérica? La época del sueño americano, miles, millones de personas de Irlanda, Europa, Inglaterra, la vieja Europa, tratando de ir a hacer las Américas a los Estados Unidos. Y el negocio está en quién puede llevar más de ellos o quién puede llevarlos más rápido. Y aquí aparecen 12 compañías competencia. Una, la Cunard Line, que es dueña de los barcos más rápidos, el Lusitania y el Mauritania, que tienen sus propias historias aparte, pero ellos tienen por derecho propio los récords de velocidad. 5 días, a veces incluso menos. Desde Europa a Estados Unidos, se acabó. La competencia es la White Star Line, que para más adelante, mencionémoslo de una vez, para esta época acaba de ser adquirida casi en su totalidad por un personaje que conocemos como JP Morgan. Dejémosla por ahí en ese momento. Y la White Star decide que va a competir no desde la velocidad. ¿Sí? No nos interesa esa parte. ¿Sí? Compitamos desde el lujo, el tamaño y la seguridad. ¿Sí? Y proyectan la construcción de 3 barcos. ¿Sí? ¿Quieres competir contra los barcos de Cunard Line? Necesitas 2 barcos. ¿Quieres ganarles? Construye 3. ¿Sí? Y nace la clase Olympic. ¿Sí? En el mundo de los barcos, que es tradición nombrar a toda esta línea de barcos con el nombre del primero. Entonces, el primer barco va a ser el Olympic, así que toda la línea se conoce como la clase Olympic. Creo que hasta ahí no hay ningún problema. Y se proyecta el Olympic como el primer barco, el Titanic el segundo y posteriormente el Britannic, que será el tercer hermano. Ya en su momento hablaremos de por qué el tercer nombre, el del Britannic, es un poco distinto, ¿sí? Pero establezcamos una diferencia. Es muy fácil confundirnos por el hecho de que se diga son barcos hermanos, el creer que son exactamente iguales, y en realidad no, son proyectos sí del mismo tipo, tienen de prototipo Olympic, pero van a tener características propias. ¿Bien? El Olympic va a llegar a ser un barco bastante confiable, tuvo sus incidentes, ya hablaremos de ellos, ¿bien? Pero vamos a centrarnos en el segundo de la línea, el hermanito famoso, el Titanic. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser la característica? Decíamos, van a ser barcos muy grandes, los más grandes de su época, ¿bien? Van a ser barcos muy lujosos, ¿bien? Sí, me voy a tardar 2 días más en llegar a Estados Unidos, 7, una semana, pero esa semana la vas a pasar de lo mejor en un barco con las mejores instalaciones, con la mejor comida, gimnasio, alberca y un sinfín de comodidades que van a tener. ¿Bien? Un crucero, básicamente. ¿Bien? Y detalle importante en torno al que va a girar mucho nuestra conversación de hoy, la seguridad. ¿Bien? Curiosamente, y aunque no me lo crean, la idea del Olympic, el Titanic y el Britannic es que sean los barcos más seguros del mundo. ¿Bien? No escatimen gastos. Gracias, bendito seas John Hammond. Okay. Pero sí, okay. Entonces, iremos desmenuzando un poco cómo viene este asunto de la seguridad y por qué al final salió mal. Bueno,
La cuestión con la seguridad, sí, madre mía, va a ser el centro de todo lo que vamos a decir a continuación. Wow, creo que se fue el salsa morita, menos mal, me caía mal. Ay, pero a él le tocaba la siguiente parte, porque ahora nos toca hablar sobre si estaba mal diseñado. Se fue justo cuando le tocaba a mi compadre. Ya ni modo. Consta que uno le quiere dar su relevancia, pero el señorito se va, todo por estar viendo la pelea del Canelo. Estamos grabando esto en sábado 4 de mayo. Ya está entrando otra vez, ya ni modo. No le digan lo que dije de él. Ah, Yo se lo pero digo, no quería te que yo compre otra computadora, ¿no? Por cierto, el SAR, Creo que- aparte de ser el que está en los museos, es experto economista y dice que si algo te falla, luego te compres otra cosa. SAR, ya que vas entrando, ¿nos puedes hablar de si estaba mal diseñado el Titanic? Hola, ¿qué tal? Perdón, tuve ahí un pequeño problema técnico, ya estoy de regreso. Pues miren, de hecho no tenía ningún fallo en su construcción o en su diseño. Básicamente se pensó que estos 3 barcos, como ya mencionó el emperador, fueran una combinación entre maravilla de ingeniería náutica, así como que contaran con la mayor cantidad de lujos posibles. Ya se mencionaron, no quiero repetirlos, pero bueno. El chiste aquí está en que se pensó en una seguridad a partir de lo principal que tenemos, que son los botes salvavidas, los cuales pues no estaban como tal limitados, sino que estaban dentro del rango permitido, por así decirlo. No obstante, al ser un barco tan grande con una capacidad de pasajeros pues muy muy amplia, estos botes salvavidas no cubrían con la demanda suficiente para poder salvar a la mayoría de ellos. Eso por un lado. Por otro lado, se ha especulado mucho sobre la construcción tal cual, sobre todo en los remaches que se utilizaron, porque bien se ha dicho que, como casi nunca pasa en nuestro México mágico, que se escatime en costos para poder abaratarlos utilizando materiales de no tan buena calidad, tanto para ahorrar un poquito en gastos como para solventar la que es la escasez, por así decirlo, por así mencionarlo, de remaches o de materiales de más alta calidad, del acero más resistente, por así decirlo. Aunque si bien esto no es determinante para que el hundimiento del Titanic fuera mucho más rápido de lo normal, muchas veces se ha intentado atacar por el lado del diseño de construcción del barco, que eso fue lo que afectó a que a que se hundiera lo más rápido posible, aunque en realidad pues sí duró bastante tiempo después de la colisión con el hundimiento total, que fueron alrededor de 3 horas. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, no tiene mucho que ver, o poco o nada tiene que ver, el hecho de que de las 4 chimeneas que podemos apreciar en cualquier imagen del Titanic, que solamente 3 sean funcionales como tal, y una cuarta no era precisamente una chimenea, sino simplemente digámoslo, un tubo gigante que podía servirnos de ventilación y que solamente le daba un aspecto estético. A final de cuentas, esto no significaba que se cargara el peso hacia un lado o hacia el otro. No, simplemente fue un detalle estético, pero en su momento se le catalogó como el barco más seguro, y incluso muchas personas lo afirmaban o decían que era el insumergible, cosa que pues ya vimos que no sucedió. Eso, además de diferentes, entre comillas, maldiciones o señales de mal augurio o malos presagios, que ya iremos hablando de ellos más adelante. Pero en cuanto a su diseño, definitivamente no, estaba muy muy bien construido, con materiales lo suficientemente resistentes, y que pues obviamente se piensa que no era
que no corría mayor peligro a pesar de su alta velocidad, que incluso creo que es necesario mencionar que era un barco que era impulsado por 3 turbinas. Pero bueno, en conclusión, no, definitivamente ni el Olympic, ni el Britannic, ni el Titanic eran barcos que estuvieron mal construidos o mal diseñados. La cuestión aquí es que debemos de tener algo en cuenta. Caballeros, ¿cuánto se tardó en construir el bonito Titanic? ¿Cuánta gente estuvo involucrada en esto? No, pues un resto, si era un ejército, carnal. Más rápido, era un ejército. O sea, ¿Ah? creo que también hay que mencionar, no recuerdo el nombre del astillero, pero en Southampton. efectos, ese. No era Hampton, era otro. Se me fue el Harland nombre. and Wolff en No, Irlanda. perdón, no el astillero, perdón, el dique seco. El dique seco donde dejaron al Titanic, que era en su momento el más grande del mundo. Harland and Wolff en Irlanda. Ok, va. Eso. Sí, ya, gracias por llamarme estúpido. Primero pregunta y luego escucha. Eso, bueno, ya me callo. Mi querido emperador, ¿tú vas a comentar algo de eso? No, solo justo para anotar las preguntas que hacías. El Titanic, bueno, Olympic y Titanic, que son los que se construyen primero, se construyen en los astilleros de Harland and Wolff con mano de obra irlandesa, ¿sí? Durante aproximadamente 3 años para estar terminados, ¿sí? Y se calcula que durante toda la construcción participaron alrededor de entre 4,000 y quizás hasta 6,000 personas, ¿sí? Desde el remachador que ponía hasta los diseñadores, que ya hablaremos de ellos después. Y evidentemente los sacrificados durante la construcción. Sí, de hecho incluso están contabilizados, aparentemente sí murieron por ahí unas 4 o 5 personas confirmadas que murieron durante la construcción. No es nuevo, es la edad industrial y cada vez que que activaba una máquina nueva moría un cristiano o algo parecido. Simplemente en las construcciones actuales, si no muere un albañil, no sirve la construcción. Les dije que no me soy responsable de lo que decía este cuate. De hecho, sí hay por ahí un chismecillo de que, bueno, tú lo mencionaste, era una industria muy creciente, pero también era una época donde socialmente, pues, si actualmente sigue siendo una realidad, en aquel entonces era todavía más notorio que le hicieras el feo a las clases sociales más bajas. Por ende, tenían condiciones de trabajo pues muy deplorables. El chismecito que yo me sabía es que se dice, y no me sorprendería, que un pobre trabajador pues se quedó prensado en el fuselaje, entre las placas, y pues así se fue. Como castillo de edificio al que le echan un cuerpo para que no se caiga la estructura. Algo así, pero en el barco. Eso sí, es un chisme, o sea, no es nada corroborado, pero pues tampoco sorprendería que hubiese ocurrido. Eso Okay. Aquí está tengo. confirmado en algunos puentes de Japón, pero a ver, Dino. Aquí tenemos el dato, a ver. Se sospecha que pudieron morir 8. Sin embargo, solamente se tienen los nombres oficialmente de 5. De los otros 3 todavía se presta un poco a la conspiración, ¿sí? Si de verdad fueron solamente esos 5 o fueron 8, en realidad no me sorprendería, como dice aquí el querido conejo, que fueran más. Uh-huh. Pero, y para abonar justamente a lo que mencionaba el conejo al inicio, el dique o los diques donde se construyen Olympic y Titanic se tuvieron que reconstruir desde cero porque no había instalación en ese momento existente que pudiera construir barcos de ese tamaño, ¿sí? Entonces, a la hora de diseñar y demás, si hay ingenieros escuchándonos, sabrán que por más que tú planees, si estás haciendo algo nuevo, muy probablemente te vas a encontrar detalles que habrá que resolver sobre la marcha. Y ya veremos que al Titanic y al Olympic sí les tocó. Bueno, supongo que era inevitable. Lo que hay que recordar de aquí
damas y caballeros, queridos audioescuchas de la Taberna de Clio, es que estamos hablando de una hazaña de la humanidad y que esta hazaña requirió un derroche de materiales, de recursos naturales extraordinario. Imagínense ustedes la cantidad de toneladas de acero, de carbón, de madera, vidrio, todo lo que se tuvo que hacer para construir esta fortaleza flotante. Y no solo que sirviera, sino vamos a ponerlo lo más bonito por dentro. Vamos a ponerle comedores, cafeterías, escaleras con un diseño precioso, vitrales, canchas de tenis, unos buenos baños turcos. Ese es el punto del Titanic, que la humanidad estaba demostrando, algo así como con la Torre Eiffel, pero eso es punto de aparte que podría servirnos para un podcast. Estaba demostrando los prodigios de la revolución industrial y hasta dónde había llegado el progreso. Pero hubo por ahí unos presagios de que las cosas iban a salir mal. Mi querido conejo, ¿qué nos puedes decir de cierto librito? Ay. Pues mira, hay una cosa bien curiosa. Hubo una obra literaria que se titula The Wreck of the Titan, o en español, El naufragio del Titán, de un señor que en ese entonces era un poco no tan notorio en términos literarios, Morgan Robertson. Morgan Robertson en esta obra, en este libro, es una novela corta, describe precisamente el viaje de un barco que se asemeja mucho al Titanic. Pues me topé con un fragmento de ese libro, si me permites les leo un cachito. Y cito: era la mayor embarcación a flote y la más grande de las obras del hombre. En su construcción y mantenimiento intervenían las ciencias, profesiones, todas las profesiones y oficios conocidos por la civilización. En su puente había oficiales que, además de ser la crema innata de la Armada Real, habían pasado rigurosos exámenes en todos los estudios relacionados con los vientos, las mareas, las corrientes y la geografía del mar. Geografía del mar está mal empleado, pero bueno, no solo eran marineros, sino también científicos. El mismo nivel profesional se aplicaba al personal de la sala de máquinas, departamentos de camareros, era igual un hotel de primera clase. Lo que ocurre con este libro es que narra prácticamente 14 años de que ocurra el accidente del Titanic, narra una historia muy similar de un barco que casualmente no se llama Titanic, pero se llama Titán. El Titán zarpa, como mencioné en el fragmento del libro, es un hotel de 5 estrellas flotante que corre con la misma mala fortuna de chocar con un iceberg. O sea, ahí empezamos mal. Sin mencionar el hecho de que las medidas del Titanic, la eslora, la manga, las medidas del Titán son muy similares a las medidas del Titanic. Y prácticamente la obra cobró mucha más notoriedad después de que el accidente ocurriera. Ahora, antes de que empiecen a fumarse este chisme que no es tan chisme, cabe mencionar algo muy importante de este caballero, el autor del libro, Morgan Robertson. Él era oficial de Marina Mercante. Tenía una hoja de servicios, pues, interesante, pero quiero pensar que sí, pudo haber sido una gran coincidencia, pero a lo mejor el señor pensó en una idea que muchos marinos de la época, o al menos gente letrada en ese sentido, le pudo haber pasado por la cabeza. Como dijo Kevin, siempre al principio, siempre hay una necesidad de la humanidad, así como existe la mexicana necesidad de guardar utensilios de cocina en el horno de la estufa, así como existe la mexicana necesidad de encuerar rateros antes de lincharlos. Existe la humana necesidad de siempre querer construir algo más grande. Siempre es el impulso de yo siempre uno más que tú. Quiero pensar que en ese debraye que pudo haber tenido esta persona fue de, oye güey, ¿a poco no estaría chido que hubiera un barcote así bien chido? Que todos creyeran que no le pasa nada y pasa algo. Y es una ley de vida, porque la gente cree que no pasa, por eso pasa.
Y se ha visto en múltiples ocasiones. No creo que los alemanes invadan Polonia, son chidos. No creo que ataquen Pearl Harbor. No creo que se hunda. Échale menos salvavidas. Así que siento yo que lo que ocurrió con este libro en particular fue que el señor simplemente tuvo un debraye. Alguien con el suficiente poder adquisitivo pudo financiar el proyecto sin saber de la existencia de este libro necesariamente. Y entonces pues el resto es historia. No quiero ni saber cómo durmió el autor de este libro después de leer lo ocurrido, porque pasa algo bien curioso. Todo lo que ocurre con el Titanic acontece, si mal no estoy, en 1912. Este caballero, Morgan Robertson, muere en 1915 y prácticamente no dio testimonio al respecto de lo ocurrido. ¿Te lo hubieras dado? Estamos hablando estamos hablando de una predicción de los Simpson antes de que hubiera los Simpson. Estamos hablando de una obra de ficción. Ajá, precisamente. Que se adelantó a los hechos. Sí, ¿no? Justo. Fue eso. O sea, yo así lo veo. O sea, no considero que fuera pues un Nostradamus que dijera, sí, se va a caer. Insisto, o sea, simplemente era un cuate que, basándose en sus conocimientos, hace un libro de algo que él conoce y nada más lo lleva a proporciones más allá de las imaginadas, a la ficción. Que alguien hiciera de esa ficción una realidad más adelante a niveles técnicos y que pasara una serie de eventos desafortunados es otra cosa. Pero esa serie de eventos la veremos en la siguiente. Aquí, pero como dijo Vivi, la de la familia Peluche, pues sucedió, güey. Sucedió, güey. Para los que nos están escuchando en YouTube, aquí viene nuestro primer corte. Aquí viene un corte de capítulo, ya que mi computadora va a explotar si le meto todo el podcast de trancazo. Para los que nos están escuchando, sí, yo sé. Para los que nos están escuchando en Spotify, seguimos adelante, no hay problema. Los que están en YouTube, les recordamos que nos sigan en nuestras redes y nos vemos en la segunda parte. Y pequeño cortecito.